palabra y presencia. Hoy se trata de la palabra de Dios y la presencia de Dios. No puede ir uno separado de otro, porque por medio de la palabra nosotros descubrimos la revelación de la presencia de Dios. Es tan lindo Dios como nos habla. Yo esta semana estuve hablando con el Señor y pidiéndole a Él, háblame Señor, yo necesito escuchar tu palabra, necesito saber qué hay para mí, quiero escucharte, llévame a escuchar mensajes incluso de personas que dedican su tiempo a predicar, hay muchísimas personas que predican muy bien, que traen una palabra poderosa de Dios, todas las palabras que es de la Biblia, todas las palabras que vienen de Dios son poderosas. Así que por eso vamos a estudiar hoy juntos la palabra que me impactó muchísimo a mí porque realmente me habló y además que de hablarme me, me bendijo de una manera que también quiero decir que la palabra, cuando nosotros escuchamos una palabra, cuando el Señor nos habla, tenemos que saber que esa palabra luego será probada. A ver si realmente nosotros hemos atesorado esa palabra, a ver si realmente esa palabra ha sido, realmente hemos tomado esa palabra, si verdaderamente hemos creído. Así que la palabra de que les que estoy hablando está en Números capítulo 14. Se trata del pueblo de Israel, Moisés, que estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, detrás de que el pueblo y Moisés también hayan visto tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios de esas plagas que Dios permitió que también Dios haya permitido que endurecer el corazón del faraón haya ocurrido eso y tantos milagros, tanta fuerza de Dios, tanto poder de Dios que ha libertado a su pueblo por medio de su brazo poderoso que podemos ver, Dios abriendo el mar, Dios alimentando en el desierto, Dios proveyendo, Dios haciendo que esas ropas no envejezcan, milagros tras milagros ese pueblo, pero ese pueblo seguía rebelde, seguía ofendiendo a Dios y eso llegó el momento del que le cansó a Moisés, le cansó de una manera ya mal, vamos a decir, porque Moisés incluso decía, no soporto más, incluso Moisés oró y le pidió a Dios, quítame la vida. Vamos a leer un poquito que dice el versículo así como se escribe, dice Números capítulo 11, versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, le dice Dios a Moisés, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. A mí me gustó mucho esta palabra porque podemos, siempre la palabra de Dios es para aplicar a nuestras vidas, siempre es tomar ese ejemplo y tomar y traer a nuestro día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos cargas muy pesadas, muy difíciles y le decimos a Dios, Señor, ya no aguanto más? Esto es demasiado para mí, ya no soporto más mi familia o la situación en el trabajo o la enfermedad o lo que sea que ya es carga en extremo y ya nosotros también podemos decirle al Señor, Señor, ¿qué pasa? Señor, tócale, cámbiale. ¿Cuántas veces hemos orado así? Yo por lo menos he orado así, cámbiale, Señor, no soporto más, cambia tú. Y como Dios aquí Dios se revela y Dios le dice a Moisés, bajaré y hablaré contigo. Eso es muy importante porque nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios de orden. Dios habla con la autoridad, Dios habla con el líder, Dios habla con el pastor, Dios habla con la cabeza. Por eso nosotros es muy importante que
sepamos que Dios es un Dios de orden. Dios nos puede hablar a nosotros particularmente también, pero cuando va a traer un cambio en el cuerpo, tiene que hablar a la cabeza, tiene que hablar a la mamá, al papá, tiene que hablarnos, tiene que hablarnos. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, háblanos. Dios dice que desciende esa bendición desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Por eso nosotros tenemos que saber que tenemos que estar sometidos bajo esa autoridad también para poder recibir esa bendición que Dios tiene. Mucha gente quizás no me entienda, pero es la figura de la iglesia, por ejemplo, es muy importante. Hoy día, más que nunca, la figura de la iglesia nosotros tenemos que saber y tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, la columna de la verdad para el mundo entero es la iglesia, es el baluarte, es el que pueda reflejar, es la donde se enseña la palabra de Dios, donde hay una autoridad, donde Dios establece formas y de gobierno, vamos a decir. Ahí está la iglesia. Hoy más que nunca, tras ver todas las cosas que está ocurriendo en el mundo, es muy importante que nosotros sepamos cómo Dios habló aquí con Moisés. Dios dijo, bajaré y hablaré con Moisés, hablaré contigo, le dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo. Dios no dijo que iba a bajar y que iba a cambiar a ese pueblo rebelde. Dios no dijo que iba a tocarle de manera independiente de Moisés, sino que dijo, hablaré contigo y tomaré de tu espíritu, le dice a Moisés. Tomaré de tu espíritu, el Espíritu Santo que está en ti, tomaré y pondré en ellos. Y aquí me quiero quedar un poquito porque me parece a mí esta palabra tan profunda, tan poderosa. Dice, tomaré de tu espíritu y pondré en ellos. A mí me hizo reflexionar mucho eso porque es el poder de Dios. No es que yo haga nada, sino que Dios va a tomar al Espíritu Santo que está en mí y pondrá en mis enemigos, vamos a decir, en esa persona que me está creando, que me está generando conflicto, en la situación que me está preocupando. Dios va a actuar de esa manera. Dios va a hablar conmigo, Dios va a fortalecerme, Dios va a procurar de hablar conmigo. Eso es muy importante. Por eso yo decía que el poder de la palabra y el poder de la presencia, el bajar, el hablar contigo, Dios cara a cara, el escuchar su palabra, el entender, el recibir una revelación, eso es una, una experiencia que no se puede explicar, no se puede explicar, así como Job dice él en una parte, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Todo el mundo puede decir que Dios existe, que Dios es real, que dice que puede verle a Dios en muchas formas, pero el tener ese encuentro con Dios tras una situación difícil, tras ver una respuesta frontal de Dios, como aquí Moisés está viendo, eso es la presencia de Dios. Y Dios, lo que a mí me ha impactado es que el Espíritu Santo que está en ti, tomaré del Espíritu que está en ti. O sea, la responsabilidad es nuestra de proteger al Espíritu Santo, de mantener al Espíritu Santo, de cuidar al Espíritu Santo, de estar con el Espíritu Santo permanentemente bien en comunión, porque ahí está la garantía de que se solucione cualquier altercado que pueda haber alrededor de nosotros. En otra palabra también habla de que el mismo espíritu que está en ti voy a poner en tus hijos y en los hijos de tus hijos desde ahora y para siempre. Solamente preocúpate de que el Espíritu Santo sea el que está en ti, no otro espíritu. Yo muchas veces he hablado con mamás y papás que se preocupan por sus hijos. Claro, es normal, nuestra carga más grande como padres son nuestros hijos. Entonces se preocupan, nos preocupamos, pero ahí está, el mismo espíritu que está en ti estará en tus hijos, en los hijos de tus hijos desde ahora y para siempre. O sea, preocupémonos de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Otra vez, repito, porque
ahí está la fuerza, ahí está el poder, ahí está la gracia, ahí está la unción, ahí está el rompimiento para nosotros, para quitarnos toda preocupación, para quitarnos toda carga, todo afán de decir, ¿cómo puedo hacer para que esa persona cambie en mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer para que mi jefe cambie? ¿Cómo puedo hacer? Dios dice que Él va a tomar tu espíritu y va a poner en ellos. Dios va a cambiarlos. Y eso es lo que a mí me pasó esta semana y yo me iba feliz con esa palabra y como que se hizo carne en mí. Yo dije, wow, qué maravilla, qué bendición, Señor, tu palabra, que me ha encantado porque es conectar con Dios, conectar el Espíritu Santo mío que está en mí, porque Jesucristo dijo, conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo es nuestro ayudador en todas las cosas que necesitamos. Así que ahí Dios va a tomar y va a colocar en el corazón de quien le pidas tú. Y así que yo me fui a mi trabajo y así estábamos, pero se levanta el enemigo. Yo creo que se levanta, Dios mismo permite, y para ver si realmente había guardado esta palabra. Y me ocurrió algo muy desagradable y una provocación para ver si realmente yo tenía esta palabra. No les puedo explicar la forma ni las palabras, pero fue como un sacudón, era como si fuese un hacha fuerte golpeando un gran árbol. Así vino el enemigo como golpeándome y intentando sacudirme y yo me sentí sacudida. No vamos a decir que somos insensibles a los golpes, sino que duelen los ataques, duelen las provocaciones, duelen las palabras hieren. Entonces yo me quedé ahí como en shock, así como pero ahí es cuando yo otra vez me reafirmé sobre esta palabra, Señor, si tú me dijiste esta palabra esta mañana es para que yo lo aplique ahora. Y yo bendigo a esta persona que me agrede, que me ataca de esta manera y todas las personas que me quieran agredir, yo oro ahora para que ese espíritu que está en mí, el Espíritu Santo que está en mí, esté en ellos. Ya es la obra de Dios. Yo los bendigo, yo no voy a guardar rencor, yo no voy a guardar rabia, yo no voy a tomar esa palabra como si fuera de esa persona, sino del mismo diablo que ha usado esa persona para herirme, para provocarme. Entonces, ahí fue que les quiero decir que ahí es que la palabra es probada, ¿verdad? Qué interesante cómo es. Y entonces me recobrí, me refortalecí, me reactivé, vamos a decirle. Y eso les quiero compartir esta tarde. El poder que hay en la palabra, porque el mundo nos puede decir muchas cosas, podemos oír muchas noticias, podemos ver muchas cosas que incluso nos puedan debilitar o nos puedan hacer dudar de nuestra fe, pero nosotros tenemos que volver a la palabra, volver a la palabra. Lo único que nos va a ligar a nosotros a la verdad, a la fuente, es Dios. Así que vamos a seguir viendo ahora, vamos a ver unos cuantos versículos de la Biblia para que nosotros sepamos que la palabra revela la presencia de Dios. Por ejemplo, en el principio era el verbo. San Juan capítulo 1, versículo 1. Jesucristo era antes de crearse nada, el Señor ya estaba, Él hablando, Él creando. En el principio era el verbo, era la palabra. La palabra, el Señor creó con la palabra todas las cosas. ¿Recuerden eso? Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Hágase. El poder está en la palabra, incluso la palabra que nosotros podamos usar. La palabra de Dios, el poder de la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne, dice ahí, que Jesucristo se humanó y se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué importante, qué profunda es la palabra. La palabra escrita nos conecta con el Dios vivo. Por eso, cuando estás débil, lee la Biblia. Lee la Biblia en voz alta, toma un versículo y dice, este versículo me quiero aprender de memoria. Escucha una predicación, escucha una alabanza, nútrete de la palabra. La palabra
conecta con Dios. La palabra reactiva la fe y destruye toda duda, destruye toda incredulidad. La palabra de Dios encarnada es la máxima manifestación de la presencia divina. Por eso es importantísimo el poder transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 23, versículo 29, que es como fuego y que es como martillo. Es como que nos forja, es como que fuego y martillo me hace recordar a esa espada que se forma en el fuego y con martillo a través de golpe. Y así está la palabra con nosotros, nos sella, nos forja, vamos a decir, para que seamos fuertes. Penetra, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, penetra hasta lo más profundo del corazón, escudriña la mente, escudriña, penetra hasta la conciencia, hasta partir el alma. Por eso, cuando hay daño, cuando hay traumas, cuando hay situaciones muy, muy difíciles, lo único que puede sanar es una palabra de Dios. La palabra de Dios que te dice que eres preciosa a los ojos de Dios, que eres sanada, que eres limpiada, que eres redimida, que no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Esa es la palabra que penetra hasta la profundidad del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así, y trae vida, trae dirección y trae consuelo. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la presencia de Dios como respuesta a la palabra. Moisés cuando iba a salir le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Sí, Moisés pidió, tu presencia irá conmigo. En Éxodos 33:14 habla así, él no quería ir o no quería hacer nada si no tenía ese respaldo fuerte de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Y a mí me gusta mucho que nosotros podamos no solamente aprender la Biblia de memoria y martillar a la gente con la palabra, sino tener esa sensibilidad de ver con la presencia de Dios, como lo hacía Jesucristo. Jesucristo tenía tiempo de orar, tiempo de escudriñar la palabra. Recuerden que él a los 12 años él estaba y él sabía muchas cosas que incluso los doctores de la ley, los doctores del Pentateuco, ellos se quedaban sorprendidos de cómo él manejaba las escrituras. Y eso se ve también un buen trabajo de la mamá y del papá. Un niño de 12 años que maneje bien la escritura es porque ha pasado su infancia, su niñez a los pies de la palabra, escuchando, formándose, estudiando. Seguro que iba al templo ha sido enseñado ese niño. Por eso es muy importante que a nuestros hijos nosotros le llevemos a la iglesia, que ellos escuchen historias, que ellos aprendan, que son curiosos, que ellos debatan, que ellos aprendan, que ellos hagan obras de teatros, que ellos ejemplifiquen la Biblia, porque eso se les graba a ellos para toda su vida. La palabra de Dios, la presencia de Dios juntos nos va a hacer a nosotros que seamos de verdad verdaderos cristianos, sensibles no solamente de palabras, sino de hechos, que podamos vivir una vida comprometida con Dios, una vida firme, una vida decidida, una vida que realmente marque la diferencia en nuestra casa, en nuestra familia, que seamos nosotros, como digo, que tengamos esa meditación de la palabra y esa intimidad, porque una cosa es meditar y otra cosa es tener intimidad. Meditar es imaginar, es leer, por ejemplo, un versículo de la Biblia y no solo, no es ponernos a discutir o a filosofar, sino es imaginar. Imaginar, yo me acuerdo cuando yo me convertí recién, cuando empecé recién a leer la Biblia, allá en el campo, Dios se revela a través de la Biblia a mi vida y me muestra el Salmos 23 y me hablaba de que Él es mi pastor y nada me iba a faltar, que en lugares de delicados pastos me haría descansar. Y yo me imaginaba, yo le pedía a Dios,
Señor, llévame a lugares de delicados pastos. Y me imaginaba, y sin saber que eso era meditar la palabra, yo me trasladaba con la imagen de ese lugar de delicados pastos, me imaginaba esos pastos que están a los bordes de los bosques, que le da sombra y esos pastos que son tiernecitos, que crecen parejitos y que son bien verdes. Y yo le decía al Señor, Señor, llévame a esos lugares de delicados pastos. Por eso a veces cuando camino por los parques me gusta tocar los brotes de las plantas, porque me parece a mí que como que es el lugar de delicados pastos. Y así yo le pedía a Dios, Señor, llévame a esos lugares de delicados pastos. Yo le hablaba a Dios en serio, yo le hablaba a Dios que yo quería salir del lugar donde estaba y yo quería estar en un lugar bien, en un lugar, como dice la Biblia, de delicados pastos, que me imaginaba yo un pasto tierno, un pasto que me espere a mí en sombra, fresco, y yo pueda disfrutar como una hija de Dios. Y yo lo creía a Dios y yo le pedía a Dios. ¿Y quién iba a decir que yo allá desde el campo, desde una finca ganadera, una estancia, como se dice en Paraguay, quién iba a imaginar que desde esa oración, desde esa meditación que yo le pedía, el Señor nos trasladó a nosotros, a los cuatro, a mi esposo, a nuestros dos hijos, nos trasladó hasta Madrid, a una ciudad tan preciosa que se llama Pinto. Y ese lugar, en ese tiempo que nosotros llegamos, en el año 2001, me acuerdo que había un alcalde que le llamaba el alcalde de la Fuente. Y él preparó esa ciudad llena de flores, llena de parques, llena de césped, Era como la respuesta de Dios para mi oración de decirle, Señor, esos lugares de delicados pastos, yo cuando llegué y yo cuando le llevaba a los niños al colegio, me acuerdo que caminaba por los parques y me sentía como a medio metro del suelo, que volaba y caminaba y yo me sentía ahí como, wow, Dios mío, esta es la respuesta. Esto es lo que tú dices en el Salmo 23, que tú me llevarías a lugares de delicados pastos, y era para mí una respuesta. Y eso es lo que me trajo a memoria esta palabra. Meditar en su palabra es tomar la palabra, imaginar, trasladarse, entrar como en la película con Dios, y como esos niños, disfrutar ya de antemano y decirle, Señor, si tú lo dices así, de esta manera, yo te lo creo. Y yo te lo pido a ti, como dices tú así, yo te lo pido, yo te pido así eso. Y ya la meditación, de ahí pasamos a la intimidad. Y ahí es donde tenemos la presencia de Dios, en la intimidad. En la intimidad. Sabemos que Dios está en todos lados, pero no se puede comparar la intimidad. La intimidad no se puede explicar. La intimidad, como en matrimonio, se cierra la puerta y se tiene intimidad, y no hace falta enseñar a nuestros hijos cómo se les formó a ellos, sino ahí es algo secreto, es algo íntimo. Es el lugar, es el rincón, es el momento de oración, es el decir, Señor, aquí estoy. Necesito hablarte, necesito oírte, necesito escuchar tu palabra, necesito decirte esto, me abro, me arrodillo, te digo esto, me pasa aquello, me duele esto, y estar con Dios con las puertas cerradas, y Dios te va a recompensar en público, como dice en Mateo. Qué preciosa es la presencia de Dios. Qué preciosa. Escuché un testimonio que también les quiero compartir, de un joven que eh, ya ahora es mayor, pero cuando era joven, él dice, es un hombre que sirve al Señor, que como cuando tenía 19 años, dice que era muy activo en la iglesia, era muy líder, muy apuntaba a ser un pastor. Gente que ves que tiene hambre y que quiere aprender y se ve que es el pastor que estaba dirigiendo esa iglesia, le estaba viendo que él tenía llamado. Entonces le habló el pastor y le dijo a él, mira, quiero decirte que sería bueno que tú, que estás perfilando muy bien, que vieras en esa época, porque tenía 19 años, que vieras que tienes que casarte, dice que le dijo. Y él se enfadó, se molestó,
porque dice, para que puedas hacer bien tu llamado y para que puedas protegerte y para que puedas desarrollarte bien, el pastor le aconsejó que él se tiene que casar. Y él se enfada porque él dice, aquí en la iglesia no hay ni una muchacha que me guste, no hay ni una muchacha que se pueda perfilar conmigo, porque él además era como el líder de jóvenes o algo. Entonces él no veía a ninguna muchacha que podía encajar con él para casarse, nadie como que daba la talla. Entonces el pastor casi se molesta porque es como decirle que no había muchachas que no apreciaba a las jóvenes lindas de la iglesia, que son consagradas, que sirven al Señor, que tienen buen corazón, que son excelentes mujeres. Entonces el pastor, casi enfadado, le dice, ora, le dijo así. Y el muchacho, claro, recibió la palabra del pastor, pero molesto. El muchacho se fue y se fue a hablar con Dios y le dijo a Dios, Dios, el pastor quiere que me case. Mi pastor me dice de esta manera. Entonces, enfadado él, y como Dios es tan lindo y tan precioso, como Él escucha nuestras formas y no importa cómo nos acercamos a Él, si le hablamos de una manera o de otro, en un idioma o de otro, o simplemente nos sentamos con ganas de escuchar o lloramos delante de Él, Él nos recibe y Él nos aprecia. Y entonces, como cuenta Él su testimonio, dice que Él no escuchó nada, incluso estaba Él disgustado con todo el tema porque no quería. Entonces dice que Él tuvo un sueño. Él se vio ahí vestido de un traje azul, que vestido y esperando, y un grupo de jóvenes que venían con una muchacha, y de repente le aparece la cara de una muchacha, y claro, una muchacha de la iglesia, y él sabía su nombre y todo. Y entonces, claro, él entendió que Dios le estaba trayendo respuesta, él entendió que Dios le estaba hablando. Y luego se acercó a la iglesia, dice, tengo que hablar con ella, tengo que hablar con ella, tengo que decir lo que me está ocurriendo y tengo que hablar con ella, porque ese es el otro paso, decía. Y cuando llega a la iglesia, abre la puerta de la iglesia y le recibe la muchacha. Y él asustado y además que ya le ve con otra mirada, con otra forma. Él lo que nos está queriendo decir es cómo es que en la oración nosotros podemos tener otra perspectiva, otra visión, otra vista, porque ahí vemos nosotros cosas que no se ven a simple vista. Por eso es importante estar en la presencia de Dios. Dios se revela, Dios nos da esa intimidad y de ahí salen, como en el matrimonio, de ahí salen los niños, de ahí salen los frutos, de ahí salen los sueños, de ahí salen los planes, de ahí salen los proyectos, de esa intimidad. Por eso tenemos que nosotros saber que palabra más presencia. La presencia es muy importante en la intimidad cada día, cuando podamos tener ese momento de quietud, de calmarnos y decirle, Señor, aquí estoy, quiero escucharte, quiero meditar, quiero tener esa intimidad, quiero abrir mi corazón, así como hizo este muchacho, este pastor joven, que abrió su corazón y dijo, el pastor me dijo de esta manera, como una queja a Dios de su pastor, y él le habla a través de sueño. Y así que luego, más adelante, ellos sí formaron una familia, hoy día sirven al Señor. Y les estoy hablando de la historia del pastor Satirio dos Santos. Hoy día es un pastor renombrado, está en Colombia, él es de Brasil, pero así él empezó luchando, porque él, como decía, quizás podía haber encontrado otra muchacha a lo mejor de otra forma, pero nadie iba a resistir, ninguna muchacha iba a resistir lo que resistió su esposa, con dificultades, con viajes, con criar a su hijo. Muchas veces ella quedó sola porque la vida de un siervo de Dios no es fácil. Por eso nosotros tenemos que ver cuando alguien nos habla, aunque nos disguste, tenemos que ver qué hay detrás de eso, y tenemos que ir a la oración y a ver cómo el Señor trae revelación, cómo el Señor alumbra a través de su presencia y cómo nos habla. Qué bonito, ¿verdad? Que estamos hablando hoy de cosas muy importantes, cosas muy trascendentales que realmente yo sé que va a traer cambio a nuestras vidas porque va a fortalecer la palabra.
La palabra con corazón abierto, la palabra con expectativa, la palabra como los niños que escuchan historias. La palabra de Dios tiene que entrar a nuestras vidas. Cada día tenemos que alimentarnos. Como nos alimentamos nuestro cuerpo, tenemos que alimentar nuestro espíritu. Una palabra, un mensaje, un versículo, un capítulo. Yo voy leyendo la Biblia de manera cronológica, así como va escrito. Ahora estoy por Salmos ya. Y en las vacaciones estuve con Job. Job, qué vida la de Job. Y a mí me enseñó mucho Job porque no es la justicia humana, ¿no? No se pudo justificar él, sino que es Dios revelándose a él. Por eso les decía yo, ese encuentro con Dios, esa revelación de su presencia, eso le abrió los ojos y eso es por eso es que Job decía, antes yo hacía las cosas correctamente, antes yo quería justificarme, antes yo me decía que yo era perfecto, antes, pero ahora mis ojos te ven, ahora sí reconozco y ahora cuando Dios le responde a Job a partir del capítulo 38, ahí podemos ver, Dios mío, cómo Dios le habla a Job. Y Dios le dice, tiene la lluvia, Padre, ¿quién creó? ¿Quién fundó la tierra? ¿Quién le puso medida al mar? ¿Quién le puso barrera para que no traspase? ¿Y cuántas cosas más Dios le dice a Job para que Job se quede como para entender que hay un creador todopoderoso, muy grande, que nosotros tenemos la facilidad de acercarnos a Él, de humillarnos y de entrar a su presencia? Esa es una bendición para nosotros, pero que sepamos que Dios es majestuoso, Dios es infinito, Dios es ilimitado. Nosotros vemos lo que está al alcance de nuestra vista. Dios es ilimitado. Él es alfa y omega. Para Él no es que Dios es eterno. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y nosotros, a través de la vida, la muerte de Jesucristo, tenemos el acceso para llegar a su presencia. Eso es la riqueza máxima. Y nosotros tenemos que aprovechar eso y decirle, papá, aquí estoy, soy tu hija. Tengo esta necesidad. La Biblia dice, pedid y se os dará. La Biblia dice, buscad y hallaréis. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Nosotros no tenemos que ponerles duda a la palabra. Nosotros tenemos que anclarnos en la palabra. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios es, como dice en el Salmos, es purificada 7 veces. No hay duda, no tenemos que dudar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad absoluta. Nosotros tenemos que creer y a la medida que creemos se va a cumplir en nuestras vidas. Ese es el mensaje del día de hoy. Dios se compromete con su palabra. La palabra para nosotros, saber que el poder que hay en la palabra es un arma. La Biblia lo dice, escrito está. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, tú puedes saber que hay enemigos que combaten contra nosotros. Nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y nosotros tenemos que ir con ello, con la palabra, para mantenernos firmes. Y ahí está Jesús. ¿Cómo venció a Satanás? ¿Recuerden esa tentación que Jesús tuvo en el desierto? Jesús contestó, escrito está. Por eso tenemos que conocer la palabra, conocer la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nosotros tenemos que saber que el enemigo tiene estrategia, él planea, él busca, él vino para hurtar, para matar y para destruir. Él viene con cosas así para hacernos daño, pero el Señor es más poderoso. Por eso nosotros tenemos que saber usar la espada, ahí cortarlo y decir, Señor, tú dijiste esto y yo lo creo y yo me mantengo en esto. Escrito está, por tu llaga he sido sanado.
y mantenerse ahí. Escrito está, yo y mi casa te serviremos a ti. Escrito está, el espíritu que está en mí estará en mis hijos, en los hijos de mis hijos, desde ahora y para siempre. Y así como hemos estudiado al principio ese versículo que Dios le habló a Moisés, así también nosotros. Cualquier riña que tengamos, quiero decirte esto, cualquier situación, cualquier altercado, cualquier angustia que tengas, cualquier, ¿cómo te puedo decir? Circunstancia, cualquier cosa que te aflija en extremo, que tú crees que ya no puedas más, el Señor lo va a cambiar, no tú, el Señor. El Señor tomará de lo tuyo y pondrá en eso. El Señor lo hará, el Señor lo hará. Y si hay alguien enfermo en tu casa, seguro el Señor te usará a ti para colocar tus manos sobre esa persona enferma y sanará, porque estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre orarán por los enfermos y serán sanados, serán liberados los endemoniados, en mi nombre, dice Jesucristo. Estas son señales a toda la gente que cree a Dios. Así que escrito está, seguimos nosotros viendo eso. ¿Qué les parece el mensaje del día de hoy? La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva y defensiva. Ya sabemos eso. Cómo tenemos que defendernos, cómo tenemos que nosotros atacar también. Eso Jesús mismo usó en Mateo capítulo 4, versículo 4 en adelante. La palabra no es letra muerta, sino es poder del Espíritu Santo. La palabra genera, trae vida. Cuando Jesucristo se acercó a la tumba de Lázaro que estaba tapado y que estaba ya ahí 4 días, que ya hiede, ya olía mal, Jesucristo le habló y le dijo, le puso nombre y le dijo, Lázaro, sal fuera. Así, así que tiene poder para dar vida y para dar muerte también. Así es que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Mucho cuidado en condenar a la gente, mucho cuidado en maldecir, mucho cuidado en hablar mal de la gente, en juzgar. ¿Saben una cosa que yo he entendido hace mucho tiempo? Que cuando uno juzga a alguien, cuando uno juzga, ese mismo juicio, ese mismo defecto, vamos a decir, que ve en la otra persona, atrae para sí. Por eso, dejemos de juzgar, dejemos de señalar, dejemos de hacer eso, sino que bendigamos, hablemos bien. El Señor se encargará y si algo nos gustaría que cambie, digamos al Señor también como Moisés aquí, que el Señor venga y tome de nuestro espíritu y que afecte a nuestro entorno, que afecte a nuestro compañero de trabajo, que afecte a nuestro jefe, que afecte a nuestros hermanos, que afecte a quien necesite, porque nosotros tenemos que, como dice la Biblia, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos que salar y nuestra palabra tiene que ser también, es muy importante, consecuente con nuestras obras. Nosotros tenemos que hablarla las cosas y hacer. Por nuestros frutos, dice la Biblia, por nuestros frutos. Por eso, si nosotros solo hablamos la palabra y no hacemos, si decimos que no se hace de una manera y nosotros lo hacemos, no vamos a ver victoria en nuestras vidas, no vamos a ver, no hay consecuencia, no hay realidad, no hay transparencia, no hay sinceridad en nosotros. Y Dios ve eso. Dios mira nuestro corazón, Dios mira nuestra vida de la manera más profunda. Él conoce nuestros pensamientos, aún las intenciones de nuestro corazón. Él nos examina. Por eso nosotros digámosle hoy al Señor que Él venga para que nosotros podamos saber usar la palabra de Dios poderosa, para destruir cualquier plan del enemigo. Cuando la usamos en fe, declaramos escrito está, el diablo huye. La victoria está asegurada porque la palabra es eterna y la palabra nunca falla. Y sabes una cosa, detrás de esa palabra está Dios. Por eso no es la palabra de cualquiera, es la palabra de Dios. Él se compromete con su palabra
Él se compromete en cumplir. No es el periódico, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Toma una palabra en esta semana tú, para ti. Toma una palabra y proclámalo. Créele al Señor por una promesa. No hace falta que tengas miles de promesas. Toma una promesa y dile al Señor, Señor, yo te creo a ti porque escrito está. Y yo quiero ir a tu presencia. Y si no tienes promesa o si no, lee la Biblia, pero métete en oración, métete en más profundidad, métete en un rincón de tu casa, en algún parque, donde tengas un silencio, donde le digas a Dios, quiero estar contigo, quiero estar en comunión contigo. Quiero abrazar tu palabra, quiero meditar, quiero imaginarme con tu palabra, quiero vivir la realidad de tu palabra. En cualquier área que tú necesites, Dios tiene respuesta. Dios tiene respuesta en su palabra de cómo criar a nuestros hijos. Dios tiene respuesta de cómo crear un negocio. Dios tiene respuesta de cómo ser buen jefe. Dios tiene respuesta de cómo ser buen empleado. Dios tiene respuesta de cómo gestionar nuestro matrimonio, nuestra familia, de cómo escoger una esposa, un esposo. Dios tiene respuesta en toda la Biblia. Por eso, queridos, hoy el Señor nos está diciendo palabra y presencia. Palabra y presencia. Vamos a orar ahora al Padre y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él venga con poder a nuestras vidas, que Él venga con poder y que Él derrame su presencia en nuestras vidas y nos despierte y nos dé esa hambre de su palabra. Y Padre, quiero darte las gracias por el mensaje del día de hoy. Te quiero dar las gracias porque tú vas a traer una revelación nueva, un nuevo alimento, un nuevo fuego, una nueva pasión para tu palabra, Señor. Danos esa hambre de tu palabra, hambre de tu presencia, Señor. Queremos conocerte más. Revélate, Señor, en nuestras vidas, revélate en nuestra casa, revélate en nuestras familias. Espíritu Santo de Dios, fortalécenos a cada uno de nosotros. Enciende ese fuego en nuestras vidas, enciende fuego en nuestros corazones, avívanos, avívanos, avívanos a cada uno de nosotros y Señor, a través de nosotros, toca las vidas de la gente que necesita ser tocada. Toca, Señor, toca nuestro espíritu, toma el Espíritu Santo que está en nosotros y traslada, Señor, a esa persona que necesita, que está enferma, que no está bien, Señor. Señor, llénalos y enfócalos y encamínalos y que vivamos con un mismo espíritu, que trabajemos juntos, que vayamos coordinados. Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias por esta palabra. Gracias, séllanos, Señor, y danos la fuerza, danos la valentía, danos el coraje, danos la victoria en todos nuestros planes, los proyectos, en todas las cosas que pensemos, digamos y estemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.